Bueno, pues hola a todos. Seguimos un día más con un nuevo episodio de Primera Sangre, de David Morrell. Sigo con la garganta hecha mierda por el COVID, pero aquí estamos, fieles a la lectura y a la serie, ¿de acuerdo? Si me entra un ataque de tos o lo que sea, pues me disculpáis. Hago lo que puedo y son las 6 de la mañana. Aquí estamos. Vamos allá. Ya que yo estoy aquí, fiel, a primera hora, tú le podrías dar un like al vídeo. No está de más. Te podrías suscribir al canal. Si esto te gusta, podrías hacerte miembro también. ¿O no? Vamos allá. Capítulo 4 de la segunda parte. Aquella mañana, mientras corría y caminaba, oyó incesantemente el zumbido de un motor a lo lejos, unos disparos esporádicos algo amortiguados y una profunda voz masculina que murmuraba por un micrófono. Luego, el motor pasó por encima de varios picos y reconoció el ruido de un helicóptero, tan usual durante la guerra, y comenzó a moverse con mayor rapidez. Hacía ya casi 12 horas que estaba vestido, pero seguía disfrutando de la cálida y áspera sensación de sus ropas, después de haber trepado desnudo por las montañas en el frío aire de la noche. Calzaba unos zapatos viejos y pesados que el chico le había alcanzado hasta el claro del manantial alrededor de la medianoche. Los zapatos le quedaban muy grandes al principio, pero rellenó las puntas con hojas para impedir que sus pies se deslizaran hacia atrás y hacia adelante y le salieran ampollas. A pesar de eso, sentía la aspereza y la dureza del cuero contra sus pies desnudos y lamentó que el chico se hubiera olvidado de traerle también un par de calcetines. O quizá los había olvidado a propósito. Los pantalones le quedaban demasiado ajustados, en cambio, y no pudo evitar reír al pensar que quizás eso también había sido intencional. Zapatos demasiado grandes, pantalones muy apretados, era una buena manera de burlarse de él. Los pantalones de color claro, con grandes manchas de aceite y grasa, parecían haber sido antes pantalones de vestir que, al gastarse los fondillos, les pusieron un remiendo y los convirtieron en pantalones de trabajo. La camisa blanca de algodón tenía gastados los puños, el cuello y los ojales. El viejo le había dado, además, su gruesa camisa de lana a cuadros para abrigarse por las noches. Le sorprendió que se volviera tan amistoso y generoso al final. Quizás habría sido obra del whisky. Cuando él y el viejo terminaron de comer las zanahorias y el pollo frío que había traído el chico, empinaron repetidas veces el porrón de whisky, el chico inclusive, y finalmente el viejo terminó por entregarle su rifle más una cantidad de cartuchos envueltos en un pañuelo. Tuve que refugiarme una vez durante unos días en las montañas, dijo el viejo, hace mucho tiempo, cuando tenía más o menos la edad de mi chico. No aclaró el motivo y Rambo se guardó muy bien de preguntarle. Ni siquiera tuve tiempo de volver a mi casa a buscar el rifle, y habría podido usarlo con ellos. Cuando salgas de este lío, puedes mandarme un dinero por el rifle. Quiero que me des tu palabra. El dinero no es lo que me interesa. Y Dios sabe que con lo que fabrico puedo comprar otro. Pero me gustaría saber cómo lograste escapar una vez que lo hagas, y cuento con el rifle para que te acuerdes de avisarme. Es un buen rifle. Así era, en efecto, un 30-30 a cerrojo, con poder para atravesar un hombre a medio kilómetro de distancia como si fuera un trozo de queso. El viejo le había colocado una gruesa almohadilla de cuero en la culata para amortiguar el retroceso, y había pintado un puntito con pintura luminosa en la punta del cañón para poder apuntar mejor de noche. Rambo hizo entonces la promesa, retrocedió por el arroyo, alejándose donde el viejo había de tener su caldera, retortas y porrones, se orientó enseguida hacia el oeste, prosiguiendo con su idea de dirigirse eventualmente al sur, hacia México. Sabía muy bien que no sería fácil llegar allí. Como no pensaba arriesgarse a robar un coche, tendría que viajar durante meses a pie por esas tierras, viviendo de lo que encontrara. Al mismo tiempo, no lograba pensar en algún otro lugar que fuera más seguro y por el momento tenía al menos un rumbo, a pesar de que la frontera quedaba bastante lejos. Anduvo unos cuantos kilómetros, avanzando lentamente debido a la oscuridad. Durmió en un árbol, se despertó con el sol y desayunó con las zanahorias y el pollo frío que le había dado el viejo.
El sol estaba alto ahora y brillaba con fuerza, y él se había alejado varios kilómetros, corriendo entre los árboles y trepando por una quebrada ancha. Los disparos se oían más fuerte, el sonido del altavoz era más claro y tuvo la certeza de que el helicóptero revisaría esta quebrada en breves momentos. Salió del bosque y corrió a través de un claro cubierto de pasto y helechos. Cuando había recorrido una tercera parte, oyó casi sobre su cabeza el ruido de las paletas y dio media vuelta buscando, desesperado, un lugar para ocultarse. No había más que un pino caído sobre el pasto con el tronco partido posiblemente por un rayo, pero ya no tenía tiempo de volver al bosque. Corrió y se zambulló debajo de las tupidas ramas, arañándose la espalda al deslizarse debajo del espeso follaje. Espió entonces entre las agujas del pino y vio el aparato que sobrevolaba la quebrada. Parecía inmenso. Las paletas de sus rotores pasaban rozando las copas de los árboles más altos del bosque. «Habla la policía», oyó que decía la voz masculina por el megáfono del helicóptero. «Está cercado, entréguese. A los que están en el bosque. Un fugitivo peligroso se halla próximo a ustedes. Salgan al descubierto. Hagan señales si han visto un hombre joven que va solo». La voz se interrumpió y luego repitió nuevamente en una forma algo extraña, como si leyeran las palabras en un papel. «Habla la policía. Está cercado. Entréguese. A los que están en el bosque. Un fugitivo peligroso se halla próximo a ustedes». Y así prosiguió hablando interrumpiéndose, mientras Rambo permanecía debajo de las ramas totalmente inmóvil, sabiendo que no podían verlo desde tierra gracias a las tupidas agujas del pino, pero no muy seguro de que no lo vieran desde el aire. Observaba cómo el helicóptero pasaba sobre los árboles y se acercaba al pasto. Estaba lo suficientemente cerca de él como para poder ver la cabina de vidrio. Dos hombres miraban por las ventanillas abiertas de cada lado, un piloto y un policía que vestía el uniforme gris de los hombres de Thistle y que apuntaba por la ventanilla abierta con un poderoso rifle dotado de una mira telescópica. ¡Carrac! Sonó el tiro disparado hacia un grupo de rocas y arbustos en el linde del bosque por encima del cual acababa de pasar el helicóptero. Dios, Thistle debía de estar desesperado por pescarlos y había ordenado a sus hombres que dispararan a lugares que pudieran ser posibles escondites, sin temer herir a un inocente. Pero la mayoría obedecerían la advertencia y saldrían afuera para mostrarse, poniéndose en el lugar de Thistle. ¿Por qué no habría de hacerlo? Desde el punto de vista de Thistle, él era un asesino que había muerto a un policía y no debía dejárselo escapar para que sirviera de escarmiento y nadie más se atreviera a matar a un representante de las fuerzas del orden. No obstante, Thistle era un policía lo bastante bueno como para ordenar que no le mataran sin darle primero una oportunidad para entregarse. Posiblemente el anuncio por el megáfono y los disparos a posibles escondites fueron hechos más con el propósito de asustarle que de herirle, pero las posibilidades de herirle eran demasiado grandes, de modo que no importaba si disparaban solo para asustarlo o no. ¡Crack! A otro grupo de arbustos, situados en el linde del bosque, y ahora volaban sobre el pasto y en cuestión de segundos estarían sobre su cabeza, con muchas probabilidades de que abrieran fuego. Levantó su rifle entre las ramas y al acercarse el helicóptero, apuntó al hombre que esgrimía el arma, dispuesto a dispararle en cuanto lo viera agachar la cabeza y enfocar con la mira. No quería seguir matando, pero no tenía otra alternativa, y peor aún, si llegaba a dispararle el policía, el piloto se tiraría al suelo del helicóptero, fuera del alcance de su vista, y se alejaría a toda velocidad pidiendo ayuda por la radio, y entonces todos sabrían dónde estaba él. A menos que detuviera al piloto haciendo explotar los tanques de combustible del helicóptero, pero sabía que era una tontería pensar en eso. No cabía la menor duda de que podía hacer blanco, pero ¿podría hacerlos explotar? Solo en sueños podría hacerlo alguien que no tuviera un proyectil con una carga de fósforo. Se quedó inmóvil esperando, oyendo los fuertes latidos de su corazón mientras el helicóptero rugía encima suyo. El policía inclinó inmediatamente su cabeza hacia la mira telescópica del rifle. Él se dispuso a hacer funcionar el gatillo, pero en ese mismo momento se dio cuenta a dónde apuntaba el policía, y gracias a Dios que lo adivinó y tuvo tiempo de evitar el disparo. 30 metros a la izquierda había una pared de rocas y arbustos, cerca de un charco de agua. Casi se escondió en ese lugar cuando oyó al helicóptero acercarse a la quebrada, pero le había parecido demasiado lejos. En estos momentos el helicóptero se dirigía allí. ¡Crack!
No podía creerlo. Creyó que la vista le engañaba. Los arbustos se movían. Pestañeó, vio sacudirse los arbustos y se dio cuenta de que sus ojos no le mentían, pues la maleza se abrió y un ciervo corpulento y de gran cornada salió de allí y trepó por las rocas. Se caía y volvía a levantarse. Galopaba por el pasto rumbo al bosque, en el otro lado, seguido por el helicóptero. Un hilo de sangre corría por el flanco del ciervo, pero no parecía importarle mucho, a juzgar por la forma en que corría, dando elegantes y magníficos saltos, dirigiéndose hacia los árboles, perseguido por el helicóptero. Su corazón latió con fuerza. No cesaba de latir. Pronto volverían. El ciervo era solo un pasatiempo. En cuanto llegara a los árboles y se internara en la espesura, darían media vuelta. Y ya que había algo escondido en esos arbustos junto al charco, también podría haber algo bajo el árbol caído. Tenía que salir y rápidamente. Pero debía esperar hasta que la cola del helicóptero apuntara hacia él y los hombres miraran hacia adelante, en dirección al ciervo que perseguían. Esperó angustiado hasta que por fin no pudo aguantar más tiempo. Salió de debajo de las ramas, corrió por donde el pasto era más corto para no dejar huellas. Se acercaba a los arbustos y las rocas. Casi enseguida el ruido del helicóptero cambió, rugiendo con más fuerza. El ciervo debía de haberse metido en el bosque. El helicóptero estaba girando para volver. Corrió desesperado hacia las rocas, se agachó para ocultarse entre ellas y arrojó debajo de los arbustos y se puso enseguida en posición para poder disparar por si lo habían visto escapar. ¡Carrac! ¡Carrac! El primer tiro sonó cuando el helicóptero se acercó al árbol caído. El segundo mientras se evolucionaba encima del pino, pausadamente, girando lentamente para proseguir la búsqueda por la quebrada, abandonándolo. «Habla la policía», repitió nuevamente la voz. «Está cercado, entréguese. A los que están en el bosque, un fugitivo peligroso se halla próximo a ustedes. Salgan al descubierto. Hagan señales si han visto a un hombre joven que va solo». Devolvió un bocado de zanahoria y pollo, escupió en el pasto, y el sabor amargo se esparció por su lengua y por toda la boca. Este era el extremo más angosto de la quebrada. Los peñascos a ambos lados se juntaban un poco más adelante. Algo débil por haber vomitado, espió entre los arbustos mientras el helicóptero pasaba sobre las copas de los árboles en esa dirección y se elevaba un poco más para pasar sobre unos riscos, dirigiéndose a la próxima quebrada, apagándose lentamente el ruido de sus motores, desvaneciéndose la voz que hablaba por el megáfono. No podía ponerse de pie, pues las piernas le temblaban demasiado, y al darse cuenta tembló más aún. Ese helicóptero no debió de haberle asustado tanto. Durante la guerra se había encontrado en situaciones mucho peores que esta, y aunque había salido de ellas algo nervioso, nunca llegó al extremo de que el cuerpo no le respondiera. Tenía la piel pegajosa y necesitaba beber, pero el agua del charco próximo a los arbustos era de color verde y estaba estancada, y solo serviría para hacerlo sentirse peor de lo que estaba. «Hace mucho que estás fuera de acción», se dijo a sí mismo. «Eso es todo. No estás en forma. Eso es todo. Ya te acostumbrarás dentro de poco». Es claro, pensó. Esa debe de ser la respuesta. Se apoyó contra una roca para poder levantarse lentamente. Sacó la cabeza por encima de los arbustos y dio media vuelta para ver si había alguien cerca. Satisfecho por la inspección, se recostó contra la roca. Sus piernas seguían algo flojas y sacó las agujas de pino que entorpecían el disparador del rifle. Tenía que mantener en buen estado su arma haciendo caso omiso de todo el resto. Había desaparecido ya el olor del queroseno con el que había mojado su ropa y lo reemplazaba en cambio el olor acre y débil a trementina del pino. Se mezclaba con la acidez que sentía en la boca y creyó que vomitaría otra vez más. Al principio no estuvo seguro de haber oído bien. Sopló una ráfaga de viento que dispersó el sonido. Luego, al restablecerse la calma, oyó claramente los primeros ecos de los ladridos de perros. Detrás de él, por la parte ancha de la quebrada, un nuevo temblor sacudió sus piernas. Se volvió hacia la derecha, donde el pasto subía entre peñascos y árboles caídos por una ladera rocosa. Encogió los músculos de sus piernas y echó a correr. Capítulo 5. El muchacho no les había sacado mucha ventaja, pensaba Thistle, mientras avanzaba entre los árboles y arbustos junto con sus hombres, siguiendo a los perros. El muchacho se había escapado de la prisión a las 8:30 y no podía haberse internado mucho en las montañas durante la noche, 1 hora o 2 a lo sumo. Debía de haberse puesto en marcha nuevamente al salir el sol, igual que ellos, lo que le daba 4 horas de ventaja. Pero teniendo en cuenta otras cosas, éstas se reducían a 2, o menos tal vez.
Estaba desnudo y no conocía el terreno, por lo que posiblemente treparía a menudo por las gargantas estrechas y avanzaría por cañadas que no tenían salida, lo que le haría perder tiempo buscando otros senderos. No tenía comida, además, por lo que se debilitaría, retrasando su marcha, acortando las distancias. Incuestionablemente, menos de 2 horas, dijo Orwell corriendo. No puede llevarnos más de 1 hora de ventaja. Mira los perros, su rastro es tan fresco que no necesitan olfatear el suelo. Orwell estaba delante de Tissel y los otros corrían detrás de los perros, con el brazo extendido como si fuera una prolongación de la correa principal con que los sujetaba. Tissel trepaba entre los arbustos, tratando de mantenerse a la par. Hasta cierto punto era bastante gracioso ver a un hombre de 72 años llevando la delantera, haciéndoles echar los bofes a los demás. Pero es cierto que Orwell corría 5 kilómetros todas las mañanas, fumaba solamente 4 cigarrillos al día y no bebía alcohol. En cambio, él fumaba 1,5 paquetes de cigarrillos, bebía cerveza en grandes cantidades y hacía varios años que no hacía ejercicio. Ya era bastante poder mantenerse a la par de Orwell en sus condiciones. Respiraba tan profundo y tan rápido que le ardían los pulmones, sentía innumerables pinchazos en los músculos de las piernas, pero, por lo menos, no corría dando tumbos como al principio. Había sido boxeador mientras estuvo en la infantería de marina y allí le enseñaron a correr para entrenarse. No obstante, su cuerpo estaba totalmente desentrenado y tenía que aprender de nuevo a adoptar un paso suave, rápido y cómodo, inclinándose ligeramente hacia adelante, dejando que el peso del cuerpo obligara a las piernas a impulsarlo para no caer. Estaba adquiriéndolo gradualmente, corriendo cada vez más ligero, más fácilmente, a la par que su dolor disminuía y que sentía un gran placer en su interior al comprobar el éxito de su esfuerzo. La última vez que se había sentido así había sido 5 años antes, cuando llegó a Madison desde Louisville, en calidad de nuevo jefe de la policía. La ciudad no había cambiado mucho, sin embargo, todo le pareció diferente. El recuerdo de la vieja casa de ladrillos en la que se había criado, del árbol en el patio trasero de la casa en el que su padre había colgado una hamaca, de las tumbas de sus padres, parecía haberse borroneado y haber perdido color como las fotografías viejas con el correr de los años. Pero ahora tenían altura y profundidad y eran verdes, pardas y coloradas y las tumbas de un mármol purpúreo. No imaginó que se deprimiría tanto al volver a ver las tumbas cuando regresó. La bebita, un feto en realidad, envuelta en una bolsa de plástico colocada a los pies del cajón donde yacía su madre, ambos cuerpos convertidos en polvo desde hacía tiempo, todo porque ella era católica. El feto había estado envenenándola, la iglesia no le había permitido abortar, ella obedeció, por supuesto, y murió junto con la niña. Eso sucedió cuando él tenía 10 años y no comprendió entonces por qué su padre dejó de ir a la iglesia después. Su padre, tratando de hacer a la vez el papel de una madre, enseñándole a manejar escopetas y a pescar, a zurcir los calcetines y a cocinar, limpiar una casa y a lavar la ropa, enseñándole a ser independiente como si hubiera previsto que moriría de un tiro 3 años después. Orwell se ocupó luego de educarlo. Después fue a Corea, a Louisville, y a los 35 años volvió nuevamente a su hogar. Pero ya no era su hogar, era solo el lugar donde había crecido. Y el primer día de su regreso, cuando salió a recorrer los lugares que antes había frecuentado asiduamente, se dio cuenta de que ya había vivido prácticamente la mitad de su vida. Lamentó haber vuelto y estuvo a punto de telefonear a Louisville para preguntar si podría volver a trabajar allí. Por fin, fue a una oficina de venta de propiedades justo antes de que cerrara, y aquella noche salió con uno de los corredores para buscar alguna propiedad que se vendiera o alquilara. Pero todas las casas y los departamentos que visitó todavía estaban habitados y no podía imaginarse viviendo solo en ninguno de ellos. El corredor le dio una carpeta con fotografías de otros inmuebles para que los estudiara aquella noche, y encontró lo que buscaba mientras revisaba la lista en el pequeño cuarto del hotel. Una casa veraniega situada en las colinas próximas a la ciudad, con un arroyo delante, un puente de madera y una pendiente cubierta de árboles en la parte de atrás. Las ventanas estaban rotas, el techo agujereado y el porche del frente se había derrumbado. La pintura estaba saltada y descascarándose en partes, las persianas rotas y arrancadas. A la mañana siguiente ya era suya, y durante los próximos días, noches y semanas no descansó ni un instante. De 8 a 5 se dedicó a organizar su cuerpo, entrevistando a los hombres que ya formaban parte de él, despidiendo a los que no querían ir por la noche al stand de tiro o a la escuela nocturna de la policía estatal, contratando hombres a los que no les importaba hacer trabajos extras,
desechando equipos obsoletos y reemplazándolos por otros nuevos, organizando la destartalada estructura que le había dejado su predecesor al morir de un ataque al corazón en los escalones de la entrada principal. De las 5 en adelante trabajaba en su casa, arreglando el techo, poniendo nuevos vidrios a las ventanas, construyendo un nuevo porche, pintándolo todo de color herrumbre para que combinara con el verde de los árboles. Las maderas viejas del techo y del porche las utilizaba para encender el fuego por las noches y, y sentarse junto a él mientras cocinaba. Comía ají con carne, bistecs y patatas hervidas o hamburguesas. Nunca le había parecido tan sabrosa la comida, ni había dormido antes tan profundamente, ni se había sentido tan bien, orgulloso de los callos que le salieron en las manos y de la dureza que sintió en un principio en sus piernas y brazos, convirtiéndose luego en fuerza y agilidad. Ese trajín duró 3 meses hasta terminar las reparaciones de la casa, y luego, durante un tiempo, siguió encontrando pequeñas cosas que arreglar, pero después llegaron noches en las que no tenía nada que hacer, y entonces salía a tomar una cerveza, o se quedaba hasta un poco más tarde en el stand de tiro, o volvía a su casa y se sentaba a mirar televisión y a beber cerveza. Después se casó, y ahora eso ya había terminado, mientras avanzaba entre los árboles y atravesaba los pastizales jadeando. Uf, perdonadme. Con la ropa mojada por el sudor, se sentía tan bien que no pudo dejar de preguntarse por qué demonios había dejado de ocuparse de su persona. Los perros ladraban más adelante y las largas piernas de Orwell se estiraban para poder mantener el paso. Los agentes trataban de mantenerse junto a Tissel y éste luchaba por mantenerse junto a Orwell. Hubo un momento, mientras cruzaba el pastizal bajo el sol ardiente, sus brazos y piernas moviéndose acompasadamente, que sintió que podía seguir así eternamente. Orwell se adelantó de súbito y Tissel no pudo ya competir con su velocidad. Sus piernas se volvieron pesadas. La sensación de bienestar desapareció. Un poco más despacio, Orwell. Pero Orwell prosiguió su rápida marcha detrás de los perros. Venga, vamos a leer un capítulo más y lo dejaremos. Capítulo 6. Tuvo que aflojar el paso al llegar a la línea de árboles y rocas, pisando cuidadosamente para no resbalar en las piedras y romperse una pierna. Cuando estuvo al pie del peñasco, aceleró la marcha, buscando una salida fácil. Encontró una fisura en las piedras que tenía 1 metro de profundidad y llegaba hasta arriba y comenzó a trepar por ellas. Las piedras sobresalientes que utilizaba como manijas se separaban considerablemente cerca de la cúspide y se vio obligado a aferrarse a ellas e izarse trabajosamente. Pero luego la ascensión se hizo más fácil y al poco tiempo consiguió salir de la grieta y pisar terreno llano. El eco de los ladridos de los perros se oía con regular intensidad allí arriba. Se agazapó, tratando de ver si el helicóptero estaba cerca. Ni siquiera se lo oía y no parecía haber nadie espiándolo desde alguna otra elevación en las cercanías o desde abajo. Se introdujo entre los árboles y arbustos hasta llegar al borde del acantilado y trepó un poco hacia su derecha hasta alcanzar una pequeña cresta desde donde se dominaba la quebrada. Se echó al suelo y se quedó observando las franjas alternadas de pasto y bosques. 1 kilómetro más abajo, en la quebrada, un grupo de hombres salió de entre los árboles y atravesó un gran claro dirigiéndose hacia otros árboles. A esa distancia, los hombres parecían pequeños y resultaba difícil reconocerlos. Creyó contar 10. No pudo ver los perros, pero, a juzgar por los ladridos, debían de ser unos cuantos. Mas lo que le preocupaba no era su número. Lo importante era que habían encontrado su rastro y estaban localizándolo rápidamente. Dentro de 15 minutos llegarían a donde él estaba en aquellos momentos. Tissel no hubiera podido rastrearlo con tanta rapidez. Se hubiera demorado horas. Debía de haber alguien, quizá Tissel, quizá uno de sus hombres, que conocía bien el terreno y era capaz de cortar camino para adelantársele. Corrió de nuevo hasta el hueco que formaban las piedras sobre el acantilado. Tissel no podría trepar tan fácilmente como él lo había hecho. Apoyó el rifle sobre un montón de pasto procurando que no le entrara tierra y se dispuso a empujar una roca próxima al acantilado. La roca era grande y pesada, pero en cuanto consiguió hacerla rodar un poco, su mismo peso le ayudó a empujarla. Al poco rato consiguió colocarla donde quería, bloqueando completamente la grieta, sobresaliendo por encima del borde del acantilado.
La persona que trepara por la grieta no podría pasar por encima de la piedra ni contonearla. Tendría que empujarla para poder subir, pero le resultaría imposible poder hacer palanca desde abajo para moverla. Necesitaría la ayuda de muchos hombres. Pero la grieta era demasiado angosta para que entraran en ella varios hombres al mismo tiempo. Tissel tardaría un rato tratando de encontrar el modo de quitar la roca de aquel lugar, y para entonces él ya habría desaparecido. Así lo esperaba. Dirigió una mirada a la quebrada y se sorprendió al ver que, mientras él movía la piedra, el grupo había avanzado con tal rapidez que ya estaban junto al charco y los arbustos entre los cuales se había escondido antes. Las minúsculas siluetas de los hombres dejaron de mirar los arbustos y se concentraron en los perros que olfateaban el suelo, ladraban y se movían en círculo. Algo debía de haberse mezclado en su rastro. El ciervo herido, recordó. La sangre del ciervo debió de manchar su ropa cuando se tiró debajo de los arbustos y los perros estaban ahora indecisos. No sabían si seguir su rastro o el del ciervo. Pero se decidieron con gran rapidez, en cuanto los vio seguir su rastro hacia el acantilado. Dio media vuelta, cogió su rifle y corrió entre arbustos y árboles, internándose en la espesura. Cuando la maleza era muy tupida, daba media vuelta y avanzaba de espaldas, corría luego hacia adelante hasta que se veía obligado a avanzar de espaldas otra vez. Al empujar la roca hacia la grieta, su cara y su pecho se cubrieron de sudor, que hacía arder los rasguños de la víspera, y ahora sudaba al atravesar una pared de ortigas que le arañaron los nudillos, dejándolos en carne viva y cubiertos de sangre. Pero en un segundo estuvo libre. Salió corriendo del bosque umbrío, llegó a una asoleada ladera de rocas y pizarras y se detuvo un momento para recobrar el aliento antes de deslizarse cuidadosamente hasta el borde. Un ancho bosque de hojas coloradas, anaranjadas y pardas se extendía debajo del acantilado. Este era demasiado escarpado para poder bajar por él, de modo que tenía un acantilado delante y otro detrás suyo, lo que le dejaba solamente dos caminos disponibles. Si se dirigía hacia el este, se encontraría de nuevo con la parte ancha de la quebrada, pero posiblemente Tissel había dejado algunos grupos registrando los montes a ambos lados de la quebrada por si retrocedía. Eso le dejaba un solo rumbo, hacia el oeste, hacia donde había desaparecido el helicóptero, y corrió hacia allí hasta llegar a otro barranco y descubrir que se había encerrado él mismo. Dios, los perros ladraban más fuerte. Cogió firmemente el rifle, maldiciéndose a sí mismo por haber olvidado una de las reglas básicas que había aprendido. Siempre se debe elegir un camino que tenga salida. Nunca se debe correr hacia donde podemos quedar encerrados. Dios, se le habría estropeado la mente junto con el cuerpo por haber pasado tanto tiempo en las camas de los hospitales. Nunca debió haber trepado el acantilado de atrás. Merecía que lo atraparan. Merecía todo lo que le haría Tissel si se dejaba atrapar. Los perros ladraban cada vez más cerca. El sudor le chorreaba por la cara. Levantó una mano para secarse, tropezó con los ásperos pelos de su barba, bajó la mano pegoteada con sangre de los rasguños producidos por los arbustos y las ortigas. Al ver la sangre se enfureció consigo mismo. Había supuesto que sería relativamente fácil poder escapar de Tissel, una rutina que dominaba, y que después de lo que había pasado en la guerra podía controlar cualquier situación, y ahora estaba repitiéndose a sí mismo que debía pensar un poco más. Debió de haberlo supuesto al temblar en la forma en que lo hizo al ver el helicóptero, eso ya lo sabía, pero había estado tan seguro de poder burlarse de Tissel, que se había encerrado por sí solo y tendría mucha suerte si lograba escapar sin perder más sangre que la que manchaba ahora su cuerpo y sus brazos. Todavía le quedaba una sola cosa que hacer. Corrió a lo largo del acantilado, mirando hacia abajo para comprobar la altura, deteniéndose donde parecía menor, 60 metros. Está bien, se dijo a sí mismo. Es culpa tuya. Debes pagar por ello. Veremos ahora cuán duro es en realidad tu trasero. Colocó el rifle entre su cinturón y los pantalones, girándolo hacia un lado de modo que quedara pegado a su costado, la culata cerca de su axila y el cañón por la rodilla. Lo aseguró bien para que no se soltara y destrozara contra las rocas por abajo. Se acostó boca abajo, se dejó caer por el borde sujetándose con las manos y con los pies colgando. Un agujero para apoyar los pies. No encontraba ningún hueco donde apoyarlos. Los perros comenzaron a ladrar histéricamente como si hubieran llegado al agujero tapado por la roca en el otro acantilado. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Sinceramente me gusta mucho. Se van viendo cada vez más diferencias, ¿no? Un poco en la historia con respecto a la película.
De hecho, me parece que en la película nunca llega a vestirse, ¿no? Con la ropa de esos cazadores. Ni llega a tener un arma. Al menos más allá del arma blanca, ¿no? Me parece. Ahora no lo recuerdo. Es una peli pendiente que ya hablé con mi hija para verla. Lo que pasa es que después de haber visto Robocop no está muy segura de seguir a su padre en esas visualizaciones. En fin, que tengáis un feliz día. Yo haré lo que pueda. Ahora iré a entrenar y a ver si me fortalezco un poco y puedo tolerar esta tos y este malestar general eh, viviendo un día rutinario de trabajo. En fin, sed felices, cuanto menos mantened vuestra conciencia tranquila y espero que podáis dormir a pierna suelta. Un abrazo y os quiero.